Cuando se menciona el colonialismo francés en Marruecos, no hablamos solo de una ocupación militar tradicional, sino de un sistema de asentamiento planificado que se vistió con el manto de la protección para ocultar tras de sí masacres, ejecuciones y la fragmentación de la identidad marroquí mediante todas las herramientas de represión y saqueo. El Tratado de Fez de 1912 no fue más que un momento de silenciar de manera rotunda la voz de la soberanía. Ese tratado no fue un simple documento histórico pasajero, sino una puerta principal para la caída de la dignidad de una nación, por la cual Francia impuso su modelo colonial completo, desde las escuelas hasta las leyes, desde las masacres hasta el exilio forzoso. Pero Marruecos no permaneció en silencio. De Casablanca a Oued Sem, de Oujda a Marrakech, su pueblo se levantó contra la máquina colonial y miles de mártires cayeron en un largo camino de dolor y lucha. En el corazón de este sangriento escenario surgió un nombre que no se olvida: Mohamed V, el sultán que se convirtió en símbolo de la resistencia y cuyo nombre se vinculó a una revolución todavía grabada en la memoria, la revolución del rey y del pueblo. En este video revelaremos el verdadero rostro del colonialismo francés en Marruecos, desde los detalles de las masacres olvidadas hasta los acuerdos que entregaron el país, hasta el momento en que el rey regresó del exilio para comenzar una nueva página de la historia moderna, marroquí. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos dando like al video y suscribiéndose al canal para recibir todas las novedades. A principios del siglo XIX, el Reino de Marruecos sufría de una división interna evidente entre lo que se conocía como las tierras del Macsen, bajo la influencia del sultán central, y las tierras de la Siva, áreas fuera del control del Estado central, caracterizadas por un gobierno tribal autónomo y el rechazo a cualquier autoridad impuesta. Esta división no era solo política, sino una expresión de una crisis estructural que afectaba al país ante la escasez de recursos y la ausencia de reformas administrativas y económicas reales. La crisis se intensificó con el deterioro de la situación financiera del Macsen, donde los sultanes se vieron obligados a endeudarse con las potencias europeas a cambio de privilegios económicos y facilidades comerciales que, en apariencia, eran un salvavidas temporal, pero en realidad colocaban al país en un camino de dependencia absoluta. Con cada préstamo, la soberanía se erosionaba y las puertas se abrían gradualmente a las ambiciones coloniales. Luego, las derrotas militares acabaron con lo que quedaba del equilibrio estatal. La batalla de Isly, en 1844, fue una dura derrota a manos de las fuerzas francesas, seguida por otra derrota en la batalla de Tetuán en 1860 contra los españoles. Estas derrotas resultaron en acuerdos humillantes, como el Tratado de Ouad Ras, que ató financieramente a Marruecos y cedió privilegios y zonas de influencia a las potencias europeas, allanando prácticamente el camino para la entrada del colonialismo. Después de una serie de crisis y presiones internas y externas, el sultán Moulay Abdel Hafid se encontró en una posición envidiable al firmar, el 30 de marzo de 1912, lo que se conoció como el Tratado de Fez, por el cual Marruecos quedó oficialmente sometido al sistema de protección francés. Aunque el nombre sugiere una protección política y militar, la realidad demostró que se trataba de una forma suave de ocupación directa. De acuerdo con el tratado, el sultán se convirtió en un símbolo sin poder, mientras que el residente general francés asumía todas las competencias políticas, militares y administrativas. El general Liautey, primer residente general francés, inició un proyecto colonial integral que incluía controlar el ejército y la seguridad, reorganizar la administración para servir a los intereses franceses, establecer infraestructura y servicios para los colonos franceses y cooptar a líderes locales, a cambio de privilegios, a cambio de traicionar el proyecto nacional. Pero lo más peligroso de la política francesa no era solo la dominación administrativa, sino también el intento de desmantelar la identidad nacional.
En 1930, las autoridades de protección emitieron el llamado Dahir Bereber, una ley que excluía a los bereberes de someterse a la ley islámica y los obligaba a acogerse a la ley consuetudinaria, con el objetivo de dividir la sociedad marroquí por líneas étnicas y culturales, sembrando la discordia entre sus componentes. Cuando Francia eligió a Mohamed Ben Youssef como sultán de Marruecos en 1927, no fue por convicción en sus capacidades políticas, sino porque lo consideraban un joven inexperto y fácilmente manipulable. Las autoridades coloniales buscaban una fachada de poder que mantuviera la forma del Estado mientras lo vaciaban de contenido, pero el joven tranquilo desafió las expectativas desde el primer momento. Mohamed King también rechazó ser un mero símbolo vacío bajo el manto de la protección francesa. Con el creciente despertar de su conciencia nacional, comenzó a apoyar los movimientos nacionalistas y abrió canales de comunicación con los líderes que exigían la independencia, encabezados por los miembros del Partido de la Independencia. El evento crucial ocurrió en 1944, cuando participó activamente en la coordinación y promoción del documento de demanda de independencia presentado por la élite nacionalista a las autoridades coloniales. Este hecho representó un cambio radical en la posición del sultán dentro del escenario político marroquí, pasando de un papel de complacencia francesa a convertirse en un símbolo soberano de rechazo a la protección. Luego vino la histórica visita a Tánger en abril de 1947, donde Mohamed V pronunció un discurso resonante que reafirmó la unidad e independencia de Marruecos e hizo un llamado a preservar la identidad islámica y nacional. Este discurso no fue solo una declaración de intenciones, sino un desafío directo a la presencia francesa, que rápidamente intentó aislarlo y neutralizarlo políticamente. Cuando los intentos de contención fallaron, Francia optó por exiliar a Mohamed V el 20 de agosto de 1953, trasladándolo primero a Córcega y luego a Madagascar, en un intento de cortar la cabeza del movimiento nacional. Desde los primeros momentos de sus intenciones coloniales, Francia mostró en Marruecos su verdadero rostro, una fuerza ocupante que no dudaba en usar bombardeos y asesinatos masivos para consolidar su influencia. Incluso antes de la firma del Tratado de Protección en 1912, Francia inauguró su historial sangriento con la masacre de Casablanca en 1907, cuando la Marina francesa bombardeó la ciudad de manera indiscriminada bajo el pretexto de proteger los trabajos coloniales, específicamente el proyecto del ferrocarril cerca del cementerio de Sidi Belliot. En tan solo 2 días, Casablanca se convirtió en ruinas y entre 1.500 y 7.000 civiles cayeron, marcando una de las primeras páginas de los crímenes del colonialismo francés en Marruecos. Esta política represiva se repitió más tarde en la masacre del 7 de abril de 1947, cuando las autoridades coloniales enviaron un mensaje sangriento al pueblo marroquí antes de la visita de Mohamed V a Tánger, un viaje de gran importancia política y simbólica de independencia. La masacre fue perpetrada por soldados senegaleses bajo el ejército francés que dispararon contra los habitantes de Casablanca, cobrando la vida de cientos de marroquíes. A pesar de esta violencia, el sultán continuó su viaje a Tánger y pronunció su histórico discurso, reforzando la unidad e independencia de Marruecos en un desafío simbólico claro al poder colonial. En el verano de 1955 ocurrió una de las masacres más atroces en la ciudad de Oued Sem. Tras el exilio de Mohamed V, estallaron revoluciones populares en rechazo al sultán impuesto por Francia, Mohamed Ben Arafa. Los ciudadanos salieron en manifestaciones masivas, a las que Francia respondió con fuego y destrucción, disparos directos a las multitudes, quema de casas y detenciones masivas. La masacre en Oued Sem no fue solo un castigo colectivo,
sino también un intento de sofocar el espíritu de resistencia, acompañado de un encubrimiento mediático sistemático para borrar pruebas y evitar la documentación. 2 años antes, en agosto de 1953, tras el anuncio de la deposición de Mohamed Tinpuesna, estallaron protestas en Oujda y Tafughalt con un carácter nacionalista, rechazando el proyecto colonial y sus instrumentos. Estas revueltas rápidamente se convirtieron en escenarios de masacres, ya que Francia empleó armas represivas directas, desde ejecuciones en el terreno hasta prisiones secretas, en un nuevo modelo de despotismo desnudo. En los últimos años del protectorado francés sobre Marruecos, la política de ocupación se tornó aún más sangrienta, adoptando ejecuciones y asesinatos políticos como herramienta para intimidar al pueblo y frenar el crecimiento de la resistencia nacional. Las cárceles y el exilio ya no eran suficientes. El asesinato directo se convirtió en el mensaje más contundente que Francia utilizaba para silenciar la voz de la independencia. En este contexto sangriento, surgieron nombres de resistentes marroquíes que se convirtieron en símbolos inmortales, no solo por su lucha, sino también porque fueron víctimas directas de lo que se conoció como la política de ejecuciones coloniales. En septiembre de 1953, el resistente Alal Ben Abdellah llevó a cabo una audaz operación en el corazón de la capital, al intentar asesinar al sultán Mohamed Ben Arafa, impuesto por Francia tras el exilio de Mohamed V. Ante la vista de los soldados, Alal se acercó al desfile oficial y lo apuñaló con un cuchillo. Aunque el intento fracasó, su impacto fue enorme. Alal murió bajo una lluvia de balas del ocupante y fue enterrado en secreto, en un intento por borrar su memoria del recuerdo nacional. Mohamed El Bakkal fue otra figura nacional destacada en Marrakech. En 1954, subió al escenario de la plaza Jamaa El Efna y pronunció un discurso que llamaba a resistir la ocupación y rechazar al sultán impuesto. Sus palabras ardientes no quedaron sin castigo. Fue arrestado por las fuerzas de ocupación y ejecutado a sangre fría, convirtiéndose su muerte en uno de los crímenes más simbólicos de Francia en Marruecos, donde la voz libre se transformó en un blanco directo de asesinato. En el Atlas Medio, Ahmed El Hansali destacó como un resistente inflexible, liderando operaciones guerrilleras en las montañas, lo que lo convirtió en un objetivo directo para las autoridades francesas. En noviembre de 1953, fue capturado y ejecutado a tiros sin un juicio real, en un acto que refleja la brutalidad de la ocupación y su intento de eliminar cualquier liderazgo de la resistencia. Mohamed Sertouni fue otro de los principales líderes de la resistencia armada en Casablanca. Tras ejecutar varias operaciones, fue arrestado por la inteligencia francesa y sufrió torturas brutales en prisión. Se negó a revelar cualquier secreto sobre sus compañeros de resistencia y murió bajo tortura, demostrando que su silencio era más fuerte que todas las herramientas de represión. Estas atrocidades no fueron casos aislados. En mayo de 1955, las autoridades francesas ejecutaron a 3 resistentes destacados: Haman el Fatwaki, Haman Ben El Arabi y Rahal Ben Ahmed. Fueron ejecutados en la prisión de Lader como parte de una campaña de purgas físicas dirigida a activistas que se negaron a someterse a la ocupación. Las ejecuciones se realizaron sin ningún procedimiento legal real, en un patrón sistemático de exterminio político. El exilio del sultán Mohamed V no apagó el espíritu nacional. Al contrario, desató una de las más grandes revoluciones de la historia moderna de Marruecos. Al día siguiente, las manifestaciones estallaron en Casablanca, Fez, Marrakech, Oujda y Tafougalt, con voces denunciando la destitución del rey legítimo y rechazando la lealtad al sultán impuesto, Mohamed Ben Arafa. El descontento popular se transformó en una resistencia organizada, estableciéndose células guerrilleras en diversas ciudades, siendo la célula de Mohamed Sertouni una de las más activas, llevando a cabo operaciones específicas contra símbolos de la ocupación y sus colaboradores. Paralelamente, surgió el Ejército de Liberación
en las montañas del Atlas y del Rif, liderando combates feroces contra los centros del colonialismo francés. Esta etapa histórica reflejó una rara unión entre el trono y el pueblo. La revolución no fue contra el rey, sino para